Gusto recibir esta tarde en Palabras Cruzadas al senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, ex intendente de Rivera, y a Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, ex intendente de Rocha. Y digo esta condición de haber sido ex intendente porque integran la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores, en la cual se aprobó por unanimidad un proyecto para desestimular la existencia de viviendas vacías. Este proyecto ahora pasó a la Cámara de Representantes. Hay en esta comisión varios exintendentes, porque también está Sergio Botana, también está José Luis Falero. En particular invitamos a Falero, hoy no pudo concurrir, tenía otros compromisos, no faltará oportunidad porque el tema bien lo vale. Y bueno, y empecemos. Tabaré, han trabajado en la comisión presidida por el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade. Ahí está, han trabajado, y se puede decir que muy bien, con muchas coincidencias. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, primero, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, sí, tenemos una comisión de viviendas muy interesante, con varios exintendentes, o sea, que tenemos un sentido generalmente muy ejecutivo de las cosas, y también objetivos que superan las diferencias políticas o partidarias o hasta ideológicas a veces. Y en ese sentido, bueno, además tengo que destacar con total sinceridad la buena presidencia de Oscar Andrade, que ha sido un muy buen presidente, que en su momento propuso justamente que la comisión saliéramos a todo el país. Y yo creo que esa es una medida positiva, salir de los mármoles del palacio y recorrer la realidad del país. Por más que uno, a esta altura, tenemos unos cuantos años de trayectoria política y de responsabilidades de gobierno que nos ha llevado a recorrer varias veces el país, pero yo insisto con que las realidades cambian, la gente se renueva, los problemas lamentablemente también se renuevan, y que nada supera el contacto personal en el lugar. Y tengo vasta experiencia y varios ejemplos de cómo uno, a pesar de que piensa que conoce todo, bueno, nadie conoce la realidad que los que lo sufren, ¿no? Entonces, salir la comisión a recorrer ya varios departamentos, por lo menos todas las regiones del país, y la idea es seguir y completar el 100% de los departamentos, con un estudio que más bien es un compendio de datos oficiales, de datos del censo nacional, y bueno, y por allí entonces un relevamiento de la situación de las viviendas en el Uruguay. Un tema clave, la vivienda es un derecho, pero además es una realidad que, a ver, bajo el título de vivienda estamos hablando del problema del hábitat, porque no siempre el problema es el acceso a la vivienda. A veces se tienen vivienda, pero en pésimas condiciones, ¿no? Hacinamiento, asentamientos. Claro, también es una vivienda, digo. Claro, sí. Exacto. Pueden tener una vivienda, pero en muy malas condiciones, muy precarias, con muchas necesidades básicas, digamos, no cubiertas. Y bueno, y por lo tanto, tener ese contacto con los intendentes, con las juntas departamentales, con los sindicatos, con las cooperativas, con los vecinos, en definitiva, es muy positivo para traernos los mandados y los problemas y la realidad y buscar entre todos las soluciones. Uh-huh. El problema del hábitat se soluciona con viviendas y viviendas en condiciones. Y el país ha trabajado muchísimo en todos los gobiernos, porque tampoco se puede obviar los esfuerzos que ha hecho el país, porque más allá de los gobiernos siempre los recursos son de la gente, ¿no? De sus impuestos, pero todavía tenemos muchas dificultades y hay que mirar por el 100%. Totalmente. Hay un fenómeno clarísimo que creció pese a muchos esfuerzos y varios proyectos, pero que no cede, que es el de los asentamientos irregulares, con más de 600 barrios,
y realmente la corremos de atrás cuando tendríamos que en algún momento estar corriendo lo de adelante. ¿A qué me refiero? A que hagamos programas preventivos, que ya para tengamos que la gente solución no termine para que la gente en un asentamiento. Aníbal, este concepto, ¿no?, de desestimular la existencia de viviendas vacías es un tema largo, pero bueno, se llega a unanimidad. ¿Cuál es la realidad que se tiene, que, bueno, desde el Senado se encara y se dice, bueno, aprobemos esto? Primero, saludo a ti y a la audiencia, un gusto estar acá. Efectivamente, es un tema de larga data porque todos coincidimos de que se está dando un fenómeno en todo el país. Es de impacto mayor en las ciudades más grandes, donde se están vaciando, digamos, por decirlo de alguna manera, las plantas, las zonas urbanas, el centro, con mucha vivienda vacía y deteriorada, que eso genera un problema adicional, ¿no?, que la ocupan, que se transforman en bocas, que se genera un foco de violencia en ese barrio. Y después está la otra parte que tiene que ser cómo tú tratas de enfrentar ese flagelo dentro del marco institucional, porque es propiedad privada. O sea, hay un dueño, aunque no exista, hay una sucesión, hay todo un proceso legal que el Uruguay, en su institucionalidad pública, tiene que avanzar, pero teniendo en cuenta esa realidad. Entonces, es una discusión, como tú dices, hace mucho tiempo. Yo recuerdo, el primer proyecto de ley fue hace 20 años, que trataba de abordar este tema. Y este proyecto, que es un proyecto que, como todo proyecto de ley, si no se le genera contenido, que es parte de lo que se trató de hacer con el debate, hablando con los intendentes, que son el que vive el día a día, y que en todas las ciudades hay casas con dificultad, o hasta edificios que son públicos, que están abandonados, y que por aquella lógica de las chacras, de no querer desprenderse de un bien, poder utilizar ese bien en un bien mayor. Entonces yo creo que este proyecto, que implica acelerar los procesos legales para efectivamente contar con esa tierra, para desarrollar allí proyectos de viviendas sociales, proyectos de intervenciones que tengan un impacto favorable a la sociedad. Entonces, toda legislación, si no la acompaña, puede quedar en legislación. Claro. Nosotros entendemos que esto es un paso muy importante por el contenido de los artículos que tiene el proyecto, que tiene aportes de todas las bancadas, que tiene de todas las miradas. Todos los proyectos de ley tienen participación de la ciudadanía. En este caso, hubo una unanimidad de la comisión que nos planteamos como forma de trabajo, que era lo que decía Tabaré, de que lo vamos a hacer los 5 años, porque generalmente siempre en este país se dice salen a recorrer la realidad del último año, pero acá hay un proyecto de ley que tiene opiniones de la academia, de los gobiernos departamentales. Porque la vivienda vacía, ustedes dicen, es un problema en el Uruguay. Por un lado es un problema, porque una vivienda vacía en una ciudad, en un pueblo, en un departamento, es fuente, bueno, primero de tuburización, de salubridad, ¿no? Se llena de alimañas, de ratas. Totalmente. Segundo, el riesgo casi certero de que va a ser ocupada y generalmente por gente de vivir cualquier cosa. Totalmente, sí. Cualquier cosa puede pasar allí. Y además es una riqueza, porque desperdiciada. Que está desperdiciada. Claro. Entonces buscar, porque la solución para la vivienda, para el hábitat, pasa por tener tierra. Ese es uno de los grandes dramas que tienen los planes, las cooperativas, claro. El acceso a la tierra. Y un acceso además a terrenos que no sean en la periferia, porque si no asistimos a un problema de periferización de las zonas, vaciándose los centros. Eso es un fenómeno. Que es donde están los servicios. Que es donde están los servicios. Para un intendente eso es un drama, correr atrás con los servicios. Y para el Estado, el saneamiento, el agua, las calles, la recolección de residuos, todo eso. Entonces tratar de recuperar predios, viviendas que
puedan ser utilizadas en nuevas viviendas, en reciclajes o incluso en cooperativas, en las zonas de la malla urbana céntrica, es una solución para todo el mundo y a su vez integracionista de la sociedad. Yo leía unas declaraciones que hizo el propio Andrade, dice, hay arriba de 97.000 padrones que están vacíos, sin fundamento, y eso es muchísimo para Uruguay. ¿Vacío en estado? En ruinoso. Hay muchas más vacías. Hay muchos más. Nosotros tenemos los datos, digamos, clasificados, y bueno, hay muchas viviendas que están vacías, pero bueno, porque están en proceso de venta, o porque se están reciclando, o porque hay gente que vive afuera parte del año, o en el campo y tiene una ciudad en una casa. Entonces hay muchas que están vacías, pero están regulares. El tema son las vacías en estado ruinoso. Esas son las casi 100.000 viviendas en el país. ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer con esas? ¿Por qué es tan, no, algo que es tan valioso, ¿no? ¿Quién pudiera tener una casa por herencia o algo así, ¿no? Digo yo. ¿Por qué están en ese estado? ¿Por qué están abandonadas? ¿Y qué se puede hacer? Este proyecto lo que apunta, como decíamos, es acelerar los procesos de que tanto las intendencias o el Ministerio de Vivienda pueda, a través de lo que son las deudas compensables, porque todas esas viviendas tienen deudas. Ya hay experiencia en Montevideo que se logró generar en la Ciudad Vieja, ¿no? Óscar maneja bien la cifra de cuántas familias de una cantidad de padrones pudieron allí alojarse. O sea, eso es tangible. Se han hecho experiencias puntuales, porque lo que tenemos que romper es esa lógica que recién hablaba Tabaré, de que el hecho de construir nuevas viviendas implica irse lejos. Entonces estamos llevando a la tuburización, claro, llevando a las familias más pobres lejos de la malla urbana, y generando costos que es para todo, porque el costo para el Estado es para todo, ¿no? De una manera u otra, saneamiento, luz, agua. Entonces, acá lo que hace este proyecto es no vulnerar los derechos de la propiedad privada que tiene, porque seguramente esos predios tienen sucesiones que se les hace imposible abrirlas por diferentes razones. La casuística es enorme de por qué están vacías. Hay un millón de casuísticas. A veces porque la familia está peleada y no terminan mal. De eso debe estar lleno. De eso seguramente la mayoría. Y esto se ayuda, pelean y no terminan la sucesión. Esto nosotros pensamos que va a ayudar, pues ya hay experiencia en algunos lugares, a resolver el tema y a avanzar en lo que entendemos que es una lógica de integración de la sociedad. Claro, porque ¿qué se puede hacer después con esas? ¿Cuál es la idea? ¿Qué hacer con esa tierra, con esas viviendas? Bueno, lo primero es hacerse de la propiedad, básicamente, Ministerio de Vivienda, intendencias, para algunos proyectos de los que ya tengan. ¿De qué manera? Facilitando y agilitando el trámite de expropiación. Eso es lo que establece esta ley. Incluso facilitando y permitiendo el canje por deuda, las famosas deudas compensables. Exacto. Si tienen deuda, que pueda ser parte del precio de la expropiación, porque muchas veces no lo pueden vender porque tienen justamente esas deudas. Claro. Y allí, bueno, ¿qué se puede hacer? Depende del predio. Es un terreno grande, ya es otro problema. Entra dentro de los planes de vivienda de los departamentos, de las intendencias o del propio Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero es importante porque si ustedes mismos, porque acá estamos diciendo, bueno, uno de los problemas es el suelo, es acceder a suelo, y en este caso se accede al suelo, ¿no? Se accede a eso vivienda. Apunta, es una herramienta más. Exacto. Es lo que aclaramos también. Esto es una herramienta. La ley es una herramienta. Han habido otros ejemplos. Hay ejemplos de leyes que son herramientas, pero no fueron utilizadas. Se ve que no eran todo lo adecuado. Nosotros esperamos que esta sea una herramienta positiva, para que pueda agilitarse esas expropiaciones e incluso ese pago, respetando, como decía Aníbal, el derecho privado y pagándole a los dueños lo que corresponde. Ahora el desafío. Después que el diputado apruebe y se desafío transforme en ley, es el concepto de la herramienta, la aplicación. La interacción entre la información del gobierno nacional y los gobiernos departamentales para acelerar los procesos, ¿no? Fíjate que ya están llegando mensajes
Mirá este oyente, dice, nosotros somos la Asociación de Artesanos del Parque Rodó, existimos hace más de 15 años, necesitamos una vivienda para nuestra sede. Bueno, de estas situaciones debe haber muchísimas. La casuística, y van a aparecer o para viviendas, para cooperativas, o para otro tipo de edificios que tengan impacto en la comunidad, policlínicas, CAIF, etcétera, etcétera. Que no tienen dónde funcionar y claro, con este lugar podrían. Ahí entra dentro de los planes de urbanización de cada gobierno departamental o los planes de vivienda del ministerio, ¿no? Es correcto. Pero bueno, rescatar esto es algo esto importante. Es acceso a la tierra y tratar de minimizar el problema de la vivienda abandonada, la vivienda ruinosa, ¿no? Que claro, es un peligro en todo sentido. También hay oyentes que empiezan a mandar mensajes. Es cierto, y hoy más temprano lo conversábamos, es cierto que hay como una cantidad de gente, ¿no? Digo, decir que por sus propias condiciones de pronto no puede acceder ni a subsidios ni a ese tipo de apoyos que se da desde el punto de vista social, y hay otros que tienen recursos y pueden procurarse su vivienda, pero en el medio hay gente que de pronto no puede pagar una cuota, pero no puede hacer una entrega importante. Es decir, hay como situaciones ahí en el medio que son muchísimas. Ustedes cuando recorrieron el país, que vos decís, uno no termina de conocer el país, ¿qué es lo que recogieron? ¿Qué es lo que les planteó la gente? ¿Qué les planteaban? No, la gente plantea justamente el acceso a la tierra en primer término, porque con la tierra empieza después el proceso de solución del hábitat, ¿no? Ya sea por un plan como los que tiene hoy la ANB, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, o ya sea los planes con las intendencias, o ya sea con el esfuerzo propio, pero empieza con un terreno, y que empiece con un terreno bien saneado en todos los sentidos, legalmente, y además con los servicios por lo menos a mano. Si no, seguimos con el proceso ese de los barrios, asentamientos irregulares, ¿no? Entonces acá podemos empezar a correr la cosa de adelante, con otra planificación. Cada intendencia va a tener un estudio, eso es lo que hemos hecho en estas reuniones, en estas visitas, un estudio que además de los datos estadísticos del INE y del censo, puedan tener de estudios propios cuál es la realidad para priorizar aquellos terrenos que puedan empezar a negociarse o ya un trámite de expropiación y empezar con planes de viviendas. ¿Aníbal? No, hay una concentración, estos padrones, ¿están concentrados, están a lo largo y ancho de todo el país? ¿O ustedes dicen sí, pero mayoritariamente está en todo el país? Tú vas a algunas ciudades que cuando nos pasó en las reuniones que tuvimos con muchos intendentes, que cuando del dato del último censo identifican las viviendas ruinosas, esas 97.000 aterrizadas en cada localidad, es impactante que de repente en una ciudad de 7.000 habitantes hayan 200 viviendas en esa situación. Sí. ¿No? O 100. Se da a lo largo y ancho de todo el país y se da también en forma bastante proporcional en cada uno de los departamentos. ¿No? Y no están concentrados tampoco los terrenos. Generalmente las viviendas abandonadas están separadas, ¿no? Exacto. Lo cual tiene una complejidad por un lado, pero por otro lado creo que está bueno porque es integrar, como decíamos, próximos proyectos, como en su momento hubo, por ejemplo, planes de MEVIR en zonas rurales, pero no exclusivamente en terrenos amplios con muchas viviendas, planes de muchas viviendas, sino la vivienda dispersa. Atender, por ejemplo, a la vivienda dispersa rural. Bueno, yo creo que eso fue un gran plan, se hizo MEVIR Unión Europea en su momento, y lo mismo puede ocurrir entonces para las ciudades, de manera tal de que no hagamos barrios, guetos. No podemos apuntar a esos programas de viviendas para policías, viviendas para municipales, viviendas para jubilados, que siempre se hacen cerca de los cementerios. Integrar a las sociedades es muy importante, es fundamental. Es la concepción bareliana de la escuela.
Yo diría Ballista, pero claro, él se va a está enojar. bien, Vareliani y Ballista, ¿no? Para democratizar. Exacto. Es la idea de Y la integrar la democratización. sociedad. Exactamente. El mismo ¿no? banco de escuela, el hijo del doctor y el hijo y no el gueto, ¿no? Exacto. Mirá, un oyente cuenta que en Ciudad Vieja dice estuve en unas viviendas en lo que fue la casa del virrey. Dice quedó reciclada y hermosa. Es cierto, es cierto. Ahí es está un la ejemplo. experiencia que hacía referencia a la Ciudad Vieja. Exactamente. Fueron más de 1000 soluciones. Exactamente. Fue una buena alternativa, ¿no? Correcto. Porque para mucha gente que de pronto de otra manera no podría Entonces, acceder. está claro, Ana, que esto no aspira a ser la solución para la por vivienda. supuesto. Que resuelva todo el problema de la vivienda que hay en Uruguay. Es un aporte y es una herramienta, no es la ley que va a solucionar, es la aplicación de la ley con todas las otras herramientas y sobre todo los recursos, los planes que puedan haber, pero que bueno, va a ayudar en esos dos aspectos, a tratar de mitigar el caos, la situación de las viviendas ruinosas en la ciudad y por otro lado al acceso a tierra, que es uno de los problemas. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos. Los oyentes siguen preguntando, acá hay un oyente que pregunta sobre una situación en Colón, pero vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. La Comisión de Vivienda del Senado tiene esta característica, que tiene varios ex intendentes y que aprobaron por unanimidad el proyecto para desestimular la existencia de viviendas vacías en un país que tiene más de 97.000 padrones que están vacíos y esto, bueno, es muchísimo para nuestro país. Después, antes de la pausa, decíamos que la gente empieza a hacer preguntas. Una oyente dice, la vivienda en Colón, dice, había una casa 5 años sin habitar. Nosotros hicimos un boleto de reserva y eso podría entrar dentro de la ley. Lo que pasa que, bueno, vamos a decirle a la oyente que por ahora es un proyecto, se aprobó por unanimidad, ahora está en diputado. En el Senado y ahora está en diputado, así que le falta un poco, ¿no? Le falta horno. Le falta horno. Pero va a salir rápidamente. Esperemos que en marzo salga diputado. Va a haber acuerdo para que esto se concrete. Estábamos hablando de, bueno... yo no conozco exactamente a qué se refiere el caso seguro. ese que pregunta si puede entrar en la ley. Podría entrar en la ley, pero esto es para que el propio gobierno nacional o departamental acceda a suelo, a tierra. A suelo, a tierra, que compre esas viviendas expropiándolas legalmente, pagando, incluso si tiene deuda, aceptando esa deuda como parte del pago. Entonces y hacer algo con esa tierra. No parece ser el caso que plantea la, que ya hay un boleto de reserva. Parece ser una compra directa entre privados. Y tiene que resolver la situación. Y bienvenido sea que puedan resolverlo, por supuesto. Estábamos hablando hoy que, bueno, dos de los problemas más graves es el hacinamiento que existe y los asentamientos. Ustedes decían, bueno, todos los gobiernos fueron tomando distintas acciones, pero los asentamientos han seguido en crecimiento, ¿no? Decíamos, más de 600 asentamientos en el país. Y se solucionan muchos, pero se vuelven se crean otros. Pensemos en Maldonado, se solucionaron, sí. pero se crean otros, y en Montevideo también, pero se crean otros. En el mismo departamento. En todos los departamentos han habido planes que... Pero bueno, es un problema grave y fundamentalmente el mayor problema está en la tierra, en acceso a la tierra. Porque esos asentamientos generalmente están en tierra que no se debe construir, que son particulares, claro, que son privadas. Entonces hay que hacer todo un trámite de expropiación para que el Estado se haga de esa tierra, con todos los problemas incluso de especulación que tiene el mercado, incluso más. Digamos las cosas como son. Hay varios asentamientos que son promovidos, que son gente que lo promueve para después tratar de vender bien su tierra para que se los regularice. Se los digo con conocimiento de causa, de haberlo visto. Entonces la casuística es enorme, pero el mayor problema que tiene el inicio de programas, de proyectos para regularizar esos asentamientos está en el acceso a la tierra, ya sea para reasentar o ya sea para regularizar, como han sido casi toda la mayoría de los proyectos que hasta ahora en distintos programas se han regularizado. Y después viene toda la etapa de, estamos hablando a veces de asentamientos que tienen 500 familias.
Sí. Y más. Y más. Hablamos de más de 600 y de miles. De personas. Yo no sé cuánto será el promedio, pero bueno, 300, 400 familias debe ser el promedio de eso. Y eso es muy vivo, la movilidad es enorme. A veces mientras uno va haciendo todo el trabajo social, ¿no? para el proyecto técnico, ya se va moviendo. Cuando vuelve ya hay una nueva casa en el fondo de otra, y hay que medio reempezar de vuelta. Es todo un tema muy difícil, muy complejo, que lleva su tiempo, más el proceso de hacerse de la tierra y de la construcción en sí, sobre todo de la parcelización, que lleva a reasentamientos de algunas de esas viviendas precarísimas, y toda la instalación de los servicios, ¿no? Ya sea agua, luz, saneamiento. Sí. Incluye otro problema. Yo, como intendente, de los primeros que hice, nos encontramos con un problema que al principio no nos habíamos dado cuenta. Uno le construye todos los servicios, ¿no? Las calles, el agua potable, el saneamiento, y le llega el saneamiento, pero no tiene baño. Sí, estamos hablando de un asentamiento. De los primeros estamos hablando de asentamiento, entonces, o es un baño muy precario, una letrina, entonces hubo que hacer un plan de construcción por lo menos de baños, porque generalmente al principio no hay un plan de vivienda. Los baños están al fondo del terreno y tienes que pararse. Ese es el problema general. Claro, Sí. destrozar toda la casa para construir el saneamiento. Claro, y a la vez lo que significa, ¿no? Vos decís la situación de los asentamientos, pero lo que significa, por ejemplo, intentar salir a alquilar una vivienda. Pensemos en jóvenes, Porque pensemos hay en otro- una pareja joven o en una chica, un chico que quieren irse a vivir solos. Exacto. ¿Cuánto tiene que ser su salario para poder tener condiciones de alquilar? Hoy, Ese es- cuando un alquiler de nada sale 25, 30 Sí. mil pesos caminando, por decir algo. Sí. ¿No? Ese es el otro fenómeno, ese es un fenómeno que capaz que explica en parte lo que se hacía referencia en relación del crecimiento de los asentamientos. Porque hay gente que no puede sostener más un alquiler. alquileres de esos montos con ingresos chicos. Terminan tomando decisión de decir, bueno, no pago alquiler, voy a un lugar Me construyo un ranchito. me construyo un rancho costanero, y ahí, por eso, la importancia de que... Primera cosa, Aníbal, Sí. con el razonamiento de Aníbal, que es así, primera cosa es tratar de que ese que tiene que tomar esa decisión, ya la vivienda, el hábitat, pasa a ser secundario. Es que no construye ese ranchito en cualquier lado. Exacto. A la orilla de la vía, contra Que no se En una lugares zona inundables. inundable, Claro. que no tenga servicios. Entonces, lo primero que el Estado tiene que tener es la oferta de, no, De tierra. vení, si vas a construir tu Y la ranchito, tierra. construirlo acá. Después vemos cómo vamos a financiar Para una regularizarlo, mejor vivienda. para- En Mira, este están llegando- presupuesto sí. está priorizando también el mecanismo de autoconstrucción para que fenómenos como lo que dice Tabaré, o sea, el tema es que tratar de evitar esta sangría de expulsar a la gente a los asentamientos, porque están obligados a ir, y uno de los fenómenos es ese que tú hacías referencia, ¿no? Mira lo que dice un oyente. ¿Qué pasa con los apartamentos que por deuda están vacíos? Bueno, entran en esta lógica, en esta misma lógica. Hasta cuando hablamos de viviendas, están que van a estar las condiciones para ser expropiados, por las intendencias, por el Estado, rápidamente. Por una sola audiencia. El mecanismo de expropiación, el Estado lo tiene hace decenas de años. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Y es utilizado. Todos nosotros que hemos sido intendentes hemos tenido peripecia. Yo recuerdo una que tuvimos para expropiar una tierra en un poblado rural llamado San Luis, que estaba la necesidad en el departamento de Rocha. Sí. Y tuvimos 4 años para expropiar, porque había litigio. Entonces, estos mecanismos te permiten te acelerar permiten esos procesos. Acelerar el proceso. porque fíjate tú, 4 o 5 años, hay muchas familias. No, es Es mucho expropiar, tiempo. no confiscar. Exacto. No, es expropiar. A vos te o sea, pagan. pagándole. Nadie le saca nada, lo nada. que- Nadie lo le que saca nada, no Es es confiscar. pago. Está muy bien esa aclaración. Dice, buenas tardes, y para las personas que se privan de 1000 cosas para pagar un alquiler de una casa de techo liviano que no entran en ningún plan
y se terminan metiendo en un asentamiento para que les den una vivienda. Es así. Ese Ese es el drama. Y hacia eso apuntan todas estas herramientas. Esto, repito, no es la solución total para el problema. Es una herramienta más para hacerse por lo menos de una cartera de tierras que esté bien asentada. Mirá lo que dice otro oyente, dice, es más barato hacer algo nuevo con nuevas tecnologías que sanear viviendas precarias. Y lo digo con conocimiento de causa. No, pero en ese caso no quiere decir que la vivienda que tú compres es a partir de remodelar esa vivienda, es la tierra. En algunos casos esas viviendas están en un estado que tienes que demolerla y construir algo nuevo. Llámese un complejo habitacional, un edificio de apartamento. Un edificio de altura, de apartamento. Pero el tema es que hay que tener la tierra. Eso es lo que... Está muy bien lo que dice el oyente. Es la tierra, exacto. La prioridad es la tierra, pero vos para poder construir así sea con nuevas tecnologías, que está buenísimo... Tienes que tener la tierra. Tienes que tener el lugar donde hacerlo, ¿no? Tenés que tener la tierra. Tiene razón, muchas veces, la mayoría de las veces, si está en estado ruinoso... más vale construir algo nuevo, digo, probablemente, pero ese es el otro problema. Nosotros estamos en el principio. Claro, el principio es tener la tierra. Exactamente. Después veremos los planes y la financiación y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo ustedes que son parte de la Comisión de Vivienda? Yo estuve leyendo algunas declaraciones de la ministra Tamara Paseiro, que dijo, es imperioso atacar la emergencia habitacional en la primera infancia. Correcto. Y para eso la cartera está mapeando el territorio junto con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con el fin de acercarse a los hogares que viven en condiciones de precariedad y dirigir la batería de herramientas que tengamos hacia ahí, ¿no? Todo lo que en los programas crece desde el pie, más barrio, bueno, tratar de poner foco ahí, ¿no? Exactamente. ¿No? Digo, decir, en esa emergencia habitacional que involucra a muchas familias. Y hay algunos jóvenes. programas que ya vienen con bastante buen resultado, que yo diría, porque todo gobierno cuando empieza, que viene con la mejor intención y con todas las ganas, a veces tiene la tendencia de empezar nuevos programas, y está bien, y algunos son muy buenos y bienvenidos. Pero hay algunos que los que se comienzan en un periodo de gobierno generalmente empiezan a andar en la segunda mitad del periodo. Entonces continuidad de esos programas son fundamentales. Sí, quizás esto que ustedes están aprobando ahora se pueda empezar a ver resultados en unos años. Pero no tengas duda. No va a ser ya. Es así. No existe la magia. Existen los procesos y consolidarlo. Es decir, para construir que este terreno, para poner ejemplos, que se haga una intendencia o que se haga el Estado, el Ministerio de Vivienda, la agencia de vivienda, esto se convierta en algo interesante para personas, va a llevar un tiempo y se va a aprovechar mejor en algunos departamentos que en otros, porque de acuerdo a los planes, a los recursos, a las iniciativas, y después tendremos que entrar en la cartera de tierras del Estado. Interesante ese tema, ¿no? Es muy importante porque también acá han habido muchas discusiones, muchos planes, mucha letra. Porque ¿qué es lo y que es pasa difícil, con la Aníbal cartera? lo decía, a veces porque cada uno quiere manejar su cartera, cada dependencia del Estado, cada ministerio, cada organismo, o sí lo preciso después. Y no lo cedes y lo tenés ahí y no lo usás. Hay muchísimos terrenos sin uso. fiscales, ¿no? Sin uso. Por eso lo que tú hacías referencia recién a las declaraciones de la ministra en cuanto a algunos de esos planes que prioriza la primera infancia, quiere decir que esos planes tienen que estar obligatoriamente articulados entre varios estamentos del Estado, porque está esa lógica de chacras que hablamos recién. El problema de las tierras del Estado, que a veces está bajo un organismo y ese organismo no lo quiere desprender porque es patrimonio, ¿no? Está como patrimonio de ese, ¿no? Y no lo quiere desprender pues si no consigue algo a cambio. Entonces ahí generamos, y de repente ese es un edificio vacío que está generando en todo el interior, en todo el país hay. Sí. Entonces, tener una mirada integral, o sea, por eso nosotros me parece que no es menor la forma que esta ley surge, se aprueba en el Senado, de amplios consensos, con un esfuerzo de todos los que integramos, los que trabajaron la propuesta, de pertenencia a partidos diferentes cada uno, pero nos motivó el esfuerzo, el objetivo final. Entonces eso yo creo que también pone arriba de la mesa, sin que cada uno pierda.
su pertenencia partidaria o lo que piense, hay temas que nos tienen que obligar a trabajar en una lógica de buscar soluciones. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Entonces, siempre va a haber temas que pueden ser fruto de debate político y que pueden tener el chascarrillo de alguno querer llevar para su molino agua, pero en definitiva, acá, capaz que esta comisión tiene 4 exintendentes, y los intendentes en realidad, una cuestión que los une en común es que las peripecias de la gente te obliga a dejar el debate de lado y sacar fuerza donde sea. Porque tú, cuando alguien, gente de un barrio viene y tú tienes contacto con eso, ¿qué te importa si es blanco, colorado, frente amplista o lo que fuera? ¿No? Ningún intendente pregunta. Ningún intendente razona. Entonces, esa lógica, ¿no? Ahora estamos viendo el debate que se ha dado porque el presidente fue a China, con una cantidad de gente. Fue gente que representa al Uruguay, más acá, más allá. Fueron 4 intendentes. Yo estoy seguro que el intendente Rivera fue uno de los que fue. ¿No fue Richard? No pudo ir. Bueno, era uno de los que iba. Era uno. Olivera está allá. Olivera y el de Salto. Y Albizu. Yo fui a China. Puedo decirlo y estoy seguro a ver, que... mira, ¿sabes qué? Aprovecho, ya son las Esto 5, lo estoy pero... diciendo en clave de unidad nacional. Y está bien porque mira, hay un oyente dice que ¿por qué tanta gente gastando dinero, 150 para ir a China? Yo creo que, no sé, si ustedes... Bueno, dejémoslo claro porque yo vengo escuchando eso y... Que no paga el Estado. No, los empresarios se pagan cada uno sus gastos. Cada organización se paga sus gastos. Cada organización que yo no sé quién piensa, claro, cada organización... No están todos invitados y pagos por el Estado. Por el Estado uruguayo, ¿no? Y la gran mayoría son empresarios. Los empresarios que van a hacer sus reuniones con las corporaciones y con las empresas allá van a aprovechar una delegación que va a firmar acuerdos que les da respaldo de garantía de que son gente seria, pero los gastos se los paga cada uno. Pero además otra cosa. Digo, porque si no crece el antisistema. La ola y el antisistema. ¿no? Con todo respeto, pero no se puede también hacer como la cuenta del almacenero. Vos acá, si Uruguay consigue los negocios que se propone en China, puede ser un salto cuantitativo y cualitativo para el país, ¿o no? Sí, yo ese claro. ejemplo desde el punto de vista de tecnológico, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista comercial. Si Uruguay coloca, se acaba de aprobar desde el punto de vista sanitario el ingreso de carne aviar. Si eso entra a China, tiene un impacto para las familias uruguayas muy importantes. Entonces, me parece también que... el tema de quinos para competición. Eso. Lo que tiene que ver... Si la Universidad de la República consigue las donaciones que se propone conseguir en China, es un salto cualitativo. Y esto yo lo ponía como un ejemplo de los esfuerzos de no desviarnos a veces en debates estériles, porque de esto algo va a quedar. Yo lo digo porque yo estuve en la última misión oficial que fue el Uruguay en el 2016, que fueron como 60 o 70 representantes, esta es más grande, la gran mayoría empresarios. Bueno, pues la última, y eso en no el otro significa, gobierno también hubo. Y en el otro gobierno también hubo. En todos los gobiernos ha habido. Sí. Ahora, yo no me olvido más, porque esa misión oficial determinó que un frigorífico que hoy en Rocha es que genera la mayor fuente de trabajo, habilitar el ingreso de carnes a China, y hoy hay 600 personas trabajando, y antes que habilitar había estado a punto de cerrar. Entonces, son cuestiones, entonces cuando tú lo haces con una mirada de país, que es todo el país que va gente de todos los partidos, va gente empresario, que la gran mayoría no son del gobierno, ni votaron al gobierno seguramente. Pero además era bastante abierto, era cuestión de inscribirse. Entonces, esa lógica que nosotros trabajamos para construir un proyecto, fue con esa mirada de decir, bueno, cada uno va a seguir siendo lo que es, ni Tabaré me va a llevar para el Partido Colorado, ni yo le voy a traer para el Frente Amplio, pero desde una mirada común de los esfuerzos de ir hacia algo que va a tratar de solucionar algo, bueno, caminamos juntos. No quiere decir que hay cosas que no tienen ideología. Y parece que incluso son la mayoría. Tabaré Viera, Aníbal Pereira, ese tema lo invitamos y se lo discutimos. Y vamos a tener debates en el Senado totalmente de alto voltaje. Por la presencia de todos ustedes en China. Gracias por haber venido ambos. Bueno, muchas gracias a los oyentes que también participaron mucho de la entrevista.